¿Sabes cómo es que los mexicanos se volvieron católicos? Pues voluntariamente no fue. Nadie deja sus creencias más sagradas solo porque alguien más le dice que las suyas son mejores. De hecho, la verdadera historia, no la que te cuentan divulgadores blancos e hispanistas, nos habla de un proceso violentísimo. La quema de sus libros más sagrados, el castigo público y hasta el robo de sus hijos son las herramientas que los españoles utilizaron para convencer a los pueblos indígenas de que el catolicismo era una religión de amor. Y no es un invento. En este canal siempre usamos fuentes. Para la iglesia esto era una conquista espiritual, así que el primer paso era borrar todo registro del pasado indígena. Por ejemplo, en Tenochtitlan y en Tlatelolco había bibliotecas. Los españoles tomaron todos los códices que ahí había y los incendiaron, y aquella hoguera duró como 8 días. Y por supuesto, en esos códices había historia, moral, política, filosofía y todos los fundamentos de su existencia. Y no hablamos de 10 o 20 códices, hablamos de cientos de miles, o eso dice la historia. Así que aquellos ya no tuvieron dónde estudiar su pasado, como si justo ahora quemaran todos los libros de México y borraran los registros de nuestra historia en internet, más o menos así. Pero antes de contarte más, te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Y luego en 1561, cuando ya tenían sometidos a los indígenas del centro de México, fueron a tierras mayas y también quemaron todos sus códices. Si logras seguir esta estrategia, la idea era desvincular a los indígenas de su pasado para que no tuvieran nada que defender. Y cuando algunos quisieron evitar esta tragedia, pagaron con su vida de las formas más inhumanas posibles. Y fue después de estas acciones que los frailes le pidieron a los indígenas que les entregaran a sus hijos para educarlos en los monasterios. Y como no se los iban a entregar voluntariamente, después de ver lo que sucedía con aquellos que se oponían a la iglesia. Y ya después invitaban a los papás, y si no iban, simplemente los castigaban. Y no son inventos, aquí están los fragmentos. Y hasta aquí puedes creer que lo que yo te cuento no es verdad, pero seamos honestos. En otros canales ni te muestran fragmentos ni te recomiendan libros, y así muchos indígenas perdieron la vida y otros se la quitaron por defender su fe. Pero la iglesia se justificó diciendo que esto era obra del demonio. Pues sí, ni modo que dijeran que era su culpa. Y con los años, estos niños de los monasterios se convirtieron en agentes de la iglesia, es decir, los niños convertían a sus papás y si no, los acusaban con los frailes. ¿Hasta aquí puedes ver lo maquiavélico de este proceso? Bueno, sigamos. Sin duda, lo más importante era educar a los hijos de las élites, porque ellos en algún momento ocuparían cargos importantes y así sería más fácil dominar a los pueblos. Pues claro, así multiplicas los esfuerzos y en lugar de convencer a persona por persona, los niños se encargan de sus papás y los dirigentes del pueblo en general. Y a esto, muchachos, se le llama dominación indirecta, pues los españoles ya no participaban activamente en la evangelización, sino que solo recogían los frutos de su estrategia. Y ahí lo tienes, un país mayormente católico gracias a un plan que comenzó hace 500 años.